¿Qué buscamos en realidad? ¿Nuestra alma gemela o nuestra media naranja? ¿Cuál es el papel de la atracción en nuestras relaciones? ¿Qué son las semejanzas? ¿Qué es lo que realmente nos atrae de alguien? ¿Por qué unas relaciones decaen y otras permanecen? ¿Qué ideas, sentimientos o actitudes estropean una relación aparentemente sólida por años? Desentrañemos los malentendidos o supuestos aceptados sobre cómo funciona la atracción para descubrir los fundamentos de una relación justa, duradera y funcional. Porque, como dice el viejo refrán, amor que del alma nace, al pie de la tumba muere. Bienvenido a otro episodio de Jaque a tus convicciones. Cada episodio es un movimiento en el tablero de ajedrez por el que se desplazan tus convicciones que pondrá en jaque la soberanía del sistema sobre el que están construidas. Cuestionaremos todo aquello en lo que siempre has creído y afectaremos tu tradicional perspectiva del mundo. Ten presente que las opiniones, argumentos y planteamientos que expondremos surgen de la experiencia práctica, la investigación y una formación estrictamente autodidáctica. ¿Estás listo para desafiar tus ideas establecidas y abrirte a una perspectiva diferente? Entonces, despleguemos los argumentos y hagamos jaque a tus convicciones. Hoy, en Jaque a tus convicciones, haremos jaque con opuestos o semejantes. ¿Quiénes realmente se atraen? ¿Cómo funciona la atracción? ¿Cuáles son los rasgos o características que atraen lo suficiente a dos personas como para que decidan comprometerse en una relación de pareja? Para encontrar las respuestas, exploraremos algunos datos que nos ayudarán a entender si realmente son los opuestos quienes se atraen o por el contrario, esa atracción ocurre solo entre aquellos que son semejantes. Esta información te ayudará a establecer relaciones armoniosas, duraderas y fructíferas desde el principio. Despleguemos entonces los argumentos. Llega la adolescencia. Tus hormonas se activan. Empieza la inquietud por el sexo opuesto. Quieres conocer a alguien, esa persona que te haga sentir mariposas en el estómago, y en tu mente aparecen imágenes de cómo te gustaría que fuera. Pero esos modelos están determinados por una mezcla entre las necesidades biológicas de compensación de tu género, las características de tus padres y los personajes que ves en los medios de difusión representantes de los estereotipos culturales. De manera que si aparece alguien con esas cualidades, inmediatamente saltan las alarmas y entran en juego las drogas liberadas por las glándulas de tu sistema endocrino, como la adrenalina, la dopamina, la norepinefrina, la serotonina o la oxitocina. Cada una en su momento te suscitan una intensa atracción. Aparece ese alguien que te atrae. No lo puedes creer. Ambos muestran interés en el otro e intercambian números telefónicos. Charlan, salen, comparten tiempo juntos, se miran mutuamente, se escuchan con atención uno al otro, se observan disimuladamente, se evalúan, ríen tímidamente. Se hacen preguntas sobre sus preferencias, su origen, su familia y la comunicación fluye. Las respuestas obtenidas satisfacen la curiosidad más de lo que imaginaban. Cada uno resulta fascinante al otro. Vuelven a salir y el tiempo que pasan juntos se torna muy placentero, al punto que ambos desean repetir. Al poco tiempo empiezan a extrañarse mutuamente, deseando pasar cada vez más tiempo juntos. La relación se ha establecido casi sin percatarse. Al final del cortejo mutuo no saben cómo, por qué
ni en qué momento quedaron atrapados en la relación. Solo cuando sus allegados hacen preguntas es que se ponen a pensar en cuáles fueron los rasgos que más les atrajo a ambos de quien hoy es su pareja. Pero, ¿cuáles fueron esas características? Tanya B. Harwitz, estudiante de doctorado del Instituto de Genética del Comportamiento en el Departamento de Psicología y Neurociencia de la Universidad de Colorado en Boulder, Estados Unidos, y Matt Keller, autor principal y director del mismo instituto, realizaron un estudio considerando 22 posibles rasgos responsables de la atracción y revisaron otros ya realizados sobre más de 130 rasgos y millones de parejas a lo largo de más de un siglo. Los resultados sugieren que a pesar de la sabiduría convencional, los polos opuestos no se atraen. Nuestros hallazgos demuestran que las aves del mismo plumaje tienen más probabilidades de juntarse, afirma Tanya Horwitz en el estudio publicado en la revista Nature Human Behavior en el año 2023. En dichos análisis se descubrió que entre el 82 y el 89% de los rasgos examinados en las parejas relacionadas, como las tendencias y/o actitudes políticas y religiosas, el nivel educativo, algunos rasgos de uso de sustancias, incluso la edad de la primera relación sexual, mostraron más probabilidades de ser similares que de no serlo. Mientras que los rasgos psicológicos entre esas parejas, psiquiátricos, es decir, de personalidad, y los antropométricos, que es la forma, medida, peso y proporciones del cuerpo, arrojaron similitudes sustancialmente más bajas. La autora del estudio comenta: estos resultados sugieren que, incluso en situaciones en las que tenemos la sensación de poder elegir sobre nuestras relaciones, pueden existir mecanismos entre bastidores de los que no somos plenamente conscientes. Bien, veamos entonces qué conclusiones podemos sacar de este estudio. Aunque la afirmación de que los opuestos no se atraen es correcta y además existe desde antes del advenimiento de la humanidad, haremos 3 observaciones de este estudio con fines meramente constructivos, sin ánimos de descalificar los esfuerzos ni las buenas intenciones de los autores. Primera observación: el color del plumaje de las aves que se toma como ejemplo para hacer una comparación sobre los resultados del estudio, desde nuestro punto de vista no es válido, puesto que ese color es una característica natural, toda vez que las aves nacen con él, versus los rasgos de las parejas tomados en cuenta para el estudio que no son naturales. Estos son el resultado de los hábitos, usos y costumbres determinados por la formación en una determinada cultura o sociedad. Segunda observación: los resultados del estudio evidencian que las características naturales de atracción no tienen relevancia para la ciencia convencional. Solo se tomaron en cuenta, por lo menos en el estudio de los 22 rasgos, aquellos que son resultado de la formación cultural. Así, los rasgos de nacimiento como la similitud de especies, la inteligencia, el talento, el carácter, etc., con los que nacemos, no se tomaron en cuenta o no se mencionan en la publicación. Tercera y última observación: el estudio no muestra o no menciona la permanencia en el tiempo de las relaciones en las parejas estudiadas. Dado que el fin ulterior de emparejarse es formar una familia, este dato es de suma importancia para evaluar los rasgos que producen una atracción real y duradera. Si tomamos en cuenta que nuestro comportamiento es el resultado de nuestros rasgos de nacimiento, modificados en su mayoría por los preceptos culturales, cuando elegimos pareja anteponiendo los estereotipos o costumbres sociales a las cualidades naturales, la duración de la relación está supeditada en mayor medida a esa influencia, que a su vez está basada en intereses unilaterales o egoístas. Muchas parejas dan por finalizada su relación cuando uno de sus miembros cambia de filiación política, religiosa, alcanza un nivel educativo, de desarrollo profesional o económico significativamente superior al de su par, ya que los intereses o expectativas unilaterales
también experimentan un cambio significativo. Al margen de las observaciones citadas, este descubrimiento, entre comillas, solo corrobora la existencia de un principio cuya vigencia es anterior a la creación misma. Ha sido muy bien conocido y transmitido desde siempre por la sabiduría ancestral como el cuarto de los 7 principios fundamentales del universo, denominado principio de polaridad, que dice: todo es dual, todo tiene 2 polos, todo tiene su par de opuestos. Semejantes y antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades no son sino medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. En base a este principio, constatable como siempre decimos, prestando la debida atención, vemos que aquello que la ciencia define como opuestos parte de una atención deficiente, pues toma para su conceptualización a 2 unidades diferentes, en lugar de apuntar que tales opuestos son los extremos o polos de una misma unidad. Cada uno de esos polos o extremos es la manifestación contraria de dicha unidad, que por su misma naturaleza permanecen en una pugna perenne. El propósito de ese constante conflicto es la atracción de una tercera fuerza que traiga equilibrio a dicha unidad, como explicamos en el episodio 006, titulado Rescata tu cerebro, donde describimos la estructura triádica de la naturaleza, sin la cual la vida, tal como la conocemos, no existiría. Así lo expresó el Maestro Jesús cuando dijo en Mateo 10:34 a 10:38: no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Y más adelante dijo: y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Y continuó: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Se refería al constante conflicto existente entre las 6 fuerzas opuestas dentro del ser humano, que solo al ser reconocidas y reconciliadas alcanza el equilibrio. Entonces, y solo entonces, es capaz de reconocer el mismo conflicto fuera de él, donde quiera que mire, y trabajará tenazmente en sus relaciones para conciliarlos. Ahora bien, la atracción es primordialmente natural e inconsciente. Está determinada por las semejanzas entre las partes, que obedece al principio fundamental antes mencionado. Así, las semejanzas obtenidas en el estudio, en que se tomaron en cuenta 22 rasgos, están forjadas por la culturización que rige la conducta social. Cuando se toman en cuenta para una relación los rasgos forjados por la cultura, hacemos una selección, porque esa selección es resultado del razonamiento. No es lo mismo que la atracción, que por ser natural, no somos plenamente conscientes de cómo ocurre. Para iniciar una relación de pareja, filtramos la atracción sin percatarnos, haciendo una selección en la que descartamos los rasgos naturales, sustituyéndolos por los culturales, pues según el estudio, estos últimos prevalecen. Entonces, dado que estos se basan en los estereotipos sociales, en la abrumadora mayoría de los casos la relación no permanece, ya que cuando dichas tendencias o estereotipos cambian, también lo hacen las preferencias de sus integrantes, encaminando a cada par por direcciones diferentes. Entendamos ahora qué son y cómo funcionan opuestos y semejantes. Si consideramos a la humanidad como una totalidad o unidad, vemos que está compuesta, de acuerdo al principio ya explicado, por 2 polos opuestos, uno femenino y otro masculino, que llamamos hombres y mujeres. Estos polos opuestos no se pueden atraer porque ya están unidos. Conviven dentro de esa unidad en constante pugna, una eterna lucha de poderes que termina conciliándose periódicamente cuando un extremo o polo complementa las características que a su opuesto le faltan. Luego inician nuevamente la pugna para conciliarse otra vez, una condición cíclica y perenne. Esa alternancia es la que equilibra la unidad, de la misma forma que 2 pesos de la misma medida
equilibran una balanza. Ahora bien, si tomamos a cada polo dentro de esa totalidad humana como otra unidad independiente, vale decir, cada hombre y cada mujer, estos opuestos no se atraerán porque sean opuestos, como ya explicamos, sino que lo harán en función de sus semejanzas, es decir, porque son similares. Es importante destacar aquí que semejanza no implica igualdad o que sean idénticos, ya que en toda semejanza existen algunas carencias que el semejante suple o complementa. Cuando ambos semejantes cubren mutuamente sus carencias, esa coherencia los cohesiona, se unen completamente, dando origen a una nueva unidad, una pareja estable. Si estas carencias no existieran, la atracción no ocurriría precisamente por ser idénticos. La primera similitud natural es la especie. Luego está la proximidad, esa cercanía física que permite el contacto real a través de los 5 sentidos con la otra parte. De ahí la veracidad del dicho popular: amor de lejos, felices los 4. Luego están los rasgos de nacimiento, como la calidad de las feromonas, que permiten percibir la disposición y la salud de la pareja potencial. Así también la inteligencia, la empatía, la creatividad, el carisma, los talentos y otros, que en su conjunto aumentan la probabilidad de una descendencia de mayor calidad que redunda en la preservación y evolución de la especie. Por ejemplo, una persona con gusto por la música que no tenga los talentos se sentirá atraída por alguien del ambiente musical. Ambos se compensarán, una disfrutando de los talentos de su artista privado y la otra de la admiración de su fan particular que le ayudará a expresar su talento. Una persona con cierto grado de inteligencia no se sentirá atraída por alguien de un grado de inteligencia inferior, puesto que no se entenderán lo suficiente. De igual forma, muchas veces a una mujer le atrae un hombre con una antropometría que le parece hermosa, pero de bajo nivel económico, respondiendo a la atracción natural. No obstante, la estatura y el estatus económico no son los adecuados según sus particulares estereotipos culturales. Entonces, sin saberlo, hace su selección y lo descarta, porque no lo representa o no se ve, entre comillas, emparejada con un hombre de tan baja estatura ni de economía mediocre, prevaleciendo la selección sobre la atracción, que queda relegada a un segundo plano. Así las cosas, sepamos que las similitudes no están determinadas por los rasgos psicológicos o psiquiátricos, que son forjados por la formación cultural de cada localidad, sino por los que traemos al nacer, que como también explicamos en el episodio 004 titulado La trampa del perdón, es la marca de nacimiento. Esos son los mecanismos entre bastidores de los que no somos plenamente conscientes mencionados por la autora del estudio. Así como el agua fría se mezcla con el agua caliente, que a pesar de ser opuestos, lo hacen porque son similares, pero diferentes en grado o temperatura. Al compensar sus carencias, generan un agua de temperatura más estable. El agua y el aceite, aunque son opuestos dentro de la clasificación de los líquidos, no se unen porque no son semejantes. Sus características difieren enormemente uno de otro, puesto que su composición es muy diferente. Por lo tanto, no existe atracción de ningún tipo. De igual forma, dos personas con atributos de nacimiento disímiles no se atraerán, y si lo hicieran, influenciados por la cultura, la relación duraría, como en efecto sucede, hasta que tal orientación cambie, como la filiación política, la religiosa, el nivel educativo, donde tales filiaciones, así como el cambio en las orientaciones sexuales, han ocasionado la ruptura en parejas relacionadas durante años. Como todas las paradojas se pueden reconciliar, de acuerdo al citado principio, la atracción de la pareja, al igual que nuestro comportamiento, es una combinación de cualidades naturales y factores culturales que equilibrados pueden funcionar, siempre y cuando ambos integrantes trabajen arduamente en reconocer dichos rasgos para equilibrarlos y suplir conscientemente las carencias del otro.
Esta ardua labor es necesaria porque la culturización está divorciada de las leyes de la naturaleza, ya que si habría sido forjada en concordancia con ellas, tales condiciones culturales no podrían experimentar cambios estructurales dramáticos que afectaran drásticamente la relación, por lo que ésta no requeriría esa ardua labor. Sabiendo cómo funcionan estos mecanismos, tenemos la oportunidad de equilibrar la balanza en favor de la pareja en su conjunto, en lugar de buscar solo el beneficio personal. El objetivo es satisfacer las necesidades o carencias de cada parte sin vulnerar egoístamente la independencia ni las necesidades del otro. En conclusión, con el conocimiento de las verdaderas causas de nuestras atracciones, tenemos la oportunidad de reordenar nuestras prioridades, colocando en primer lugar los rasgos de atracción naturales para complementarlos equilibradamente con los culturales, que deben influir en menor medida en la relación a fin de que puedan ser moldeados de la misma forma que se podan las ramas de un árbol para optimizar su estructura desarrollada desde su raíz, que sería en la relación las cualidades naturales, por tanto duraderas, que nos atraen. Al entrenar nuestra atención para reconocer estas condiciones en nuestras relaciones, una vez reconocidas, no podremos dejar de ver jamás su estructura primordial. Como dijo Platón, una vez se ha empezado a conocer, es imposible no caer rendido ante la idea de ver las cosas tal como son. Nos gustaría conocer tus experiencias o tus expectativas respondiendo en los comentarios abajo con la mayor sinceridad posible las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron los rasgos que te resultaron atractivos en tu pareja para establecer tu actual relación? En caso de no tenerla, ¿cuáles serían esos rasgos que te atraerían en una persona como para iniciarla? Gracias una vez más por escucharnos. Nos encantaría conocer tu opinión y tus propias experiencias en los comentarios abajo. Recuerda ser respetuoso y constructivo en tus mensajes. Si el video te resultó interesante, puedes darle tu aprobación con un me gusta y suscribirte para recibir más contenidos. Compártelo con amigos y familiares para juntos explorar más aún la ciencia de la luz. Encuéntranos en Rumble, YouTube y Spotify. Hasta el próximo episodio.